El béisbol, amigos míos, es más que un juego, es una economía emocional, una religión de cifras y lealtades. Y en el corazón de esa tormenta financiera, el nombre de Juan Soto acaba de reescribir la historia, pero no sin desatar un terremoto de controversia y amargura en la ciudad que supuestamente lo vio nacer como leyenda. La firma de Soto con los Mets por 15 años y la cifra sideral de $765 millones, el contrato más grande en la historia del deporte profesional, no solo pulverizó récords, sino que hirió profundamente el orgullo del establishment del Bronx, una herida que los líderes históricos de los Yankees no dudan en exponer con una furia casi teatral. La pregunta que flota sobre la bahía de Flushing no es si Soto vale ese dinero, sino si alguien puede valer más que la inmortalidad que ofrece el uniforme a rayas, especialmente cuando la sombra del fenómeno Shohei Ohtani planea sobre cada dólar pagado. La noticia de su presentación en Citi Field, sonriente en su nueva casaca blanca, fue recibida por las leyendas de los Yankees no con felicitaciones, sino con una mezcla de shock y resentimiento. Roger Clemens, la Rocket, el hombre de 354 victorias y 7 Cy Youngs, fue uno de los primeros en levantar la voz en la transmisión en vivo, y su tono no admitía medias tintas. «Esto para mí es un acto de rebelión total», declaró Clemens sin rodeos. «Soy un ex-Yankee y tengo que preguntar, ¿por qué los Mets? ¿Por qué ir al equipo de enfrente por lo que entiendo fue una diferencia mínima en la oferta? Pareciera que quieren partir Nueva York en dos solo por el gusto de hacerlo». Me cuesta comprender la lógica. Clemens no dudó en abordar la inevitable comparación con el estándar de oro actual. Si vas a tener el contrato más grande de la historia, debe ser el jugador más valioso de la historia. Soto es fantástico, indiscutiblemente, un talento generacional en el plato, pero ¿el número uno? No. Yo sigo viendo a muchos jugadores que están por encima de él en valor total. Los Mets han pagado por un futuro que nadie puede garantizar. Es una apuesta de fe. Ohtani es el número uno en 2 campos. Es el mejor bateador y es un lanzador de nivel Cy Young. Soto, con todo el respeto que le tengo, ¿en qué campo es él el número uno? ¿En porcentaje de envasado? ¿Vas a pagar el contrato más grande de la historia por un alto porcentaje de envasado? La voz de Clemens resonaba con la frustración del purista. El valor del juego es la totalidad. Y en ese aspecto, Soto, a pesar de su prodigioso 987 en su última temporada, palidece ante la rareza inigualable de Ohtani. Pero si Clemens apelaba a la estadística, el legendario center fielder Bernie Williams, un símbolo de la ética yankee, fue mucho más directo al señalar el riesgo inherente del contrato de 15 años. Williams enfatizó que en el Bronx se exige la excelencia completa. Felicito a Soto, por supuesto, por su nuevo contrato con los Mets, pero si me pregunta si ese monto concuerda exactamente con su habilidad general, debo expresar mis dudas, comentó Williams. Juan es un bateador élite. El control de la zona de strike que tiene es top. Nadie lo niega, pero si hablamos de un jugador de 765 millones, tiene que ser perfecto, y francamente, su defensa no es de primer nivel. He jugado toda mi vida en los jardines y sé cuánto afecta un error o una mala ruta al marcador. Comparas a Soto con Aaron Judge, que también batea monstruosamente, 62 jonrones, pero Judge es superior con el guante, un líder natural, o con Ohtani, que ni siquiera podemos empezar a medir. Pagar tanto dinero por un jugador que es solo promedio a la defensiva durante 15 años, eso es un riesgo fiscal inmenso que ojalá no estrangule a la organización en 2035. En las grandes ligas, el tiempo no perdona y las lesiones acechan. ¿Quién puede asegurar que Soto seguirá rindiendo a ese nivel en el año 12 de ese acuerdo? La tensión alcanzó su clímax emocional con las declaraciones de Jorge Posada, el icónico receptor de la dinastía de los Yankees. Para Posada, la decisión de Soto fue un reflejo de su carácter, una traición a la mística del béisbol. Su frustración no se centraba en las estadísticas, sino en la elección de lo material sobre la historia. «Estoy decepcionado, y lo digo de frente», sentenció Posada con una notable intensidad.
Los Yankees negociaban con orgullo. Estaban dispuestos a igualar o casi igualar las condiciones. Si la única razón por la que Soto fue a Queens fue por el cheque más grande, entonces, como jugador, demuestra una superficialidad que no entiendo. El béisbol no es solo dinero. Es el honor de la camiseta. Es la historia que forjas. Aaron Judge priorizó la lealtad y el deseo de ganar en un equipo que significa algo. Ohtani, aunque tuvo un contrato diferido, antepuso el entorno ganador. Soto escogió ser un mercenario. Un jugador con la pasión y la integridad de un verdadero yankee sabría que hay cosas que valen más que el cheque más alto. Esa falta de calor humano y honestidad hacia la historia me resulta chocante y muy decepcionante. Es aquí donde el argumento cobra matices y surge la voz ligeramente más pragmática del exjugador de poder y velocidad, Alfonso Soriano, quien, si bien compartió la tristeza del Bronx Bomber, ofreció una perspectiva sobre el lado profesional de la negociación. Debo felicitar a Juan Soto. Conseguir ese dinero es la recompensa al trabajo de toda una vida. Como profesional, tienes que buscar el cheque más grande que te ofrezca tu valor. Es la realidad del negocio, admitió Soriano. No obstante, Soriano rápidamente dirigió su crítica al equipo pagador. Pero los Mets no solo pagaron por Juan Soto, el bateador con el 4.15 de OBP, pagaron por el potencial del mito. Los Mets han asumido un riesgo increíble en 15 años. Ohtani, el MVP indiscutible, tiene el valor probado. La diferencia de $65 millones entre los 700 millones de Ohtani y los 765 de Soto no es un reflejo de una superioridad de Soto. Es el precio que pagaron los Mets por el insulto de quitárselo a los Yankees y por el riesgo de una promesa futura. Soto es joven, tiene potencial, pero esa cifra monumental lo convierte en un objetivo. Ese cheque es ahora su mayor peso, una prisión de oro. Debe responder a esa expectativa a diario, algo que ni siquiera A-Rod pudo hacer consistentemente durante todo su megacontrato. La ironía de esta situación no puede ser más clara. Ohtani, el jugador que desafía la lógica y las leyes de la física, el pitcher con rectas de 100 millas y el bateador que conecta home runs de más de 450 pies, aceptó un contrato que, aunque gigantesco, está estructurado para maximizar el éxito del equipo y su propia comodidad. Ohtani ya es el número 1. Soto, por su parte, obtuvo el contrato más grande de la historia. Una cifra que, según las leyendas de los Yankees, solo se justifica si eres superior a Ohtani en cada aspecto del juego, lo cual no es. El valor de Ohtani trasciende el béisbol. Es un fenómeno cultural que arrastra audiencias y merchandising global. El valor de Soto, por ahora, se basa en la promesa de un OBP estratosférico y el potencial de un futuro sin igual. El debate no es sobre la habilidad, sino sobre la jerarquía y el sacrificio. ¿Eligió Soto la comodidad financiera sobre la corona de la inmortalidad? Lo que está claro es que en el momento en que firmó ese cheque récord, Juan Soto se colocó la diana más grande de la historia en la espalda. Solo el tiempo dirá si es capaz de llevar el peso de ese oro sin romperse, pero hasta que logre superar los logros de un jugador que domina simultáneamente la caja de bateo y el montículo, el trono de la realeza en el béisbol y el verdadero valor incalculable, seguirá perteneciendo exclusivamente a Shohei Ohtani.